Bueno, lo que le venía diciendo del caso clínico, y perdón por la interrupción, este paciente que es operado, ¿verdad? Por lo que es la apendicectomía o apendicitis, se opera, todo sale con éxito y el paciente le piden ingreso a piso, ¿no? Al servicio de cirugía. Y la pregunta aquí es, por qué se intubó? Por el manejo quirúrgico, ¿no? Por el aislamiento de la vía aérea. Pero sin embargo, el paciente sube a piso, llega el paciente, la cirugía fue un éxito, no se complicó, no hubo sangrado, todo un éxito de 10. Llega el paciente al servicio de piso de medicina interna de cirugía y resulta que preguntamos, doctor, ¿continúo la sedación? Doctor, ¿continúo propofol o midazolam? ¿Sí? Y entonces, prácticamente ahí empezamos ese círculo vicioso de por qué seguir intubando al paciente. ¿Sí? Ya estoy grabando. Entonces, ya que volvemos a ese círculo vicioso de volver a sedar al paciente, aquí la pregunta sería para ustedes. Si la causa que lo conllevó a la ventilación mecánica, ¿por qué seguimos en ese círculo de seguir intubando paciente? Y dirán, es que el médico lo tiene indicado. Llegamos, conectamos al paciente, lo monitorizamos, ¿sí? Y verificamos el automatismo. Ahorita vamos a hablar del automatismo, donde podemos ver el automatismo del paciente. Eso dentro de un contexto de un paciente normal. Mismo paciente, pero el escenario es que se complicó, tuvo hemorragia, pérdida de sangre, se perforó, está en estado de choque, no sé si por hipovolemia o por choque séptico. La cirugía fue un desastre y el paciente sale de la terapia intensiva. ¿Lo voy a extubar? No. Ese es uno de tantos ejemplos. Ejemplo, llega un paciente con cetoacidosis diabética por deterioro neurológico, por hiperglucemia, ¿sí? Hay un deterioro del intercambio de gases de manera grave, es una cetoacidosis grave, de acuerdo a los criterios de gravedad, se intuba. ¿Cuándo voy a quitarle el ventilador al paciente? Ese sería otro ejemplo más. La pregunta es, ¿qué conllevó a que el paciente de cetoacidosis diabética se intubara? La cetoacidosis diabética. ¿Cuándo le voy a quitar el ventilador? Hasta que corrija la causa que lo conllevó a la ventilación mecánica. Ingresa paciente por COVID, se intuba por COVID, le tomamos una gasometría, deterioro de gases arteriales, hipoxemia grave, ¿sí? Tenemos una etiqueta diagnóstica que se llama deterioro del intercambio de gases relacionado con alteración de la membrana alveolo-capilar. ¿Cuándo le voy a quitar el ventilador? Hasta que se cure de COVID. ¿Sí? Eso es lo que nosotros deberíamos de entender. ¿Cuál es la causa que lo conllevó a la ventilación mecánica? De primer momento, el famoso equilibrio ácido-base. Identificar en una gasometría normal, llegar a esas metas de parámetros normal en una gasometría. Ya que lo llevé al equilibrio ácido-base y que corregimos la falla que lo conllevó o lo condujo a la ventilación, empezar el protocolo de Winning. Hoy me atrevo yo a asegurar, de verdad asegurar, que ningún hospital, ninguna terapia intensiva aplica Winning. Y ahorita lo van a decir por qué. Muchos dirán, en mi clínica sí aplico Winning, con mis médicos lo hago. Winning, protocolo de Winning es algo muy complejo y les repito, como tal, aplicarlo, no creo que lo hagan. Y ahorita les voy a decir por qué. Y si alguien lo hace, los felicito. Pero para no adelantarme un poco y vamos a ir viendo las presentaciones, vamos a ir sabiendo qué es Winning y entender primero algunas situaciones al momento de retirar el ventilador. Puede ejercer efectos adversos sobre los sistemas cardiovasculares. El simple hecho de que un paciente esté conectado a la ventilación mecánica, el simple hecho, desde el momento en que se intuba, nosotros sometemos al paciente a una ventilación totalmente antifisiológica. ¿Correcto? En este momento, todos y cada uno de ustedes está respirando a presión negativa. Sin embargo, la ventilación mecánica, el ambú, la bolsa reservorio, es presión positiva. Esto va a conllevar un cambio de las presiones intratorácicas, afectando directamente al corazón, al sistema digestivo, al sistema musculoesquelético, así como al equilibrio hidroelectrolítico y el estado psicológico. Todo eso se ve afectado cuando un paciente está conectado a un ventilador y más si el paciente está conectado por más de 20 días. Nos preguntamos por qué el sistema digestivo falla, el paciente no evacúa,
el paciente tiene parestesia o algo que le podemos decir debilidad a nivel abdominal, ¿sí? Tiene hipomotilidad. Y si lo relacionamos con la etiqueta diagnóstica es disminución de la motilidad gastrointestinal. Así tenemos una etiqueta diagnóstica. El paciente deja de evacuar, tiene estreñimiento, le damos la dieta y el paciente no tolera la dieta, aplicamos la técnica con remanente gástrico y el paciente no tolera la dieta, no hacemos buen uso de los procinéticos como la metoclopramida, no auscultamos ni valoramos a nuestro paciente con el peristaltismo. Entre eso y muchas otras más, consecuencias me deja la ventilación mecánica. Además de la ventilación mecánica prolongada, todos ya sabemos que esto que va a generar aumento en los costos de atención médica y resultar insatisfacción entre el personal, los pacientes y sus familias. Quien ha tenido la oportunidad de tener un paciente hospitalizado grave, pues también repercute directamente en los familiares, ¿no? El deterioro del cuidador. Por otro lado, la liberación prematura o temprana del ventilador mecánico puede dar lugar a diversas complicaciones, prolongando el tubo endotraqueal, la reintubación. ¿Quién no ha escuchado que vamos a hacer weaning? Y antes de las 48 horas lo vuelven a intubar y a esto se le llama fallo en el destete de la ventilación mecánica, ¿no? Pero ¿por qué falló la ventilación mecánica? ¿Por qué falló el destete? ¿Por qué se tuvo que reintubar? Seguramente por un mal protocolo de weaning. Porque el médico viene y dice, vamos a extubar. Sin embargo, nosotros como enfermeros no aportamos. Recuerden que quienes están con el paciente no es el médico. El médico va, da sus indicaciones, hace algunos cambios en la programación de la ventilación mecánica, pero la ventilación es tan vulnerable que a las 2 horas o incluso en 40 minutos, esa programación podría cambiar drásticamente dependiendo del comportamiento, el estado hemodinámico del paciente, dependiendo del estado de sedación, si tiene un broncoespasmo, etcétera. Por múltiples situaciones, quiere decir que la ventilación mecánica cuando llega el médico y la programa no es la misma que va a tener al final del turno, si todo sale bien, ¿sí? Para eso es importante, ¿sí? Planificar de manera adecuada el retiro de la ventilación mecánica a través de un protocolo. Si nosotros buscamos en el diccionario qué es protocolo, es una metodología, unos pasos. Ahorita vamos a ver cómo es esa metodología. Como les dije, nadie aplica Winning en su hospital. Y ahorita se los voy a hacer saber por qué no aplicamos Winning como tal. La ventilación mecánica impone un costo promedio, una revista más, una revista menos. Sabemos alrededor de los costos dependiendo de los países en los que estemos, dependiendo de México, la situación, el hospital, el estado o la ciudad. Un costo promedio de 50,000 pesos, ¿no? Diarios, ¿no? 59,000. Para los que estamos en Veracruz, tal vez estar médico cobre un poquito más. O quienes han tenido la oportunidad de trabajar ahí, esto se traduzca en servicios hospitalarios muy, muy altos, ¿no? Una revista nos hace la sugerencia de ese costo. La pregunta aquí es para ustedes, grupo, ¿cuándo voy a retirar el ventilador? Y si ahorita yo preguntara, tal vez dirían, pues, cuando ya el paciente esté despierto, cuando el paciente tenga una respuesta neurológica, cuando el paciente tiene gases arteriales normales. Y todo el mundo opinaría de acuerdo a su experiencia, ¿no? A veces el médico hace un test de respiración espontánea, que ahorita vamos a hablar de ese famoso test, ¿sí? Determinar el momento óptimo de la extubación de un paciente sigue siendo un desafío. La ventilación mecánica prolongada se asocia con una serie de eventos o efectos adversos como lesiones traqueales, neumonía asociada al ventilador, lesión pulmonar inducida por el ventilador, Billy o Bali en inglés, lesión del diafragma inducida por el ventilador, mientras que la extubación prematura expone al paciente a estrés cardiovascular debido a la respiración espontánea, que a menudo requiere el restablecimiento del soporte ventilatorio. Ante eso, el fracaso del destete se describe comúnmente como una prueba de respiración espontánea fallida, que es el SBT, que significa Test Breathing Espontáneos en inglés, o el restablecimiento de la ventilación mecánica dentro de 2 a 7 días después de la extubación. Ese es el concepto del fracaso del destete.
Teniendo este pequeño preámbulo y esta pequeña introducción, entonces, ¿cuándo es el momento para retirar el ventilador? Ante eso debemos de hacer una evaluación del paciente muy minuciosa. No solo son los gases arteriales, no solo es evaluar el reflejo toxígeno, no solo es evaluar la sedación y si ya despertó el paciente. A eso también hay pruebas de ventilación espontánea directamente predictivas del ventilador, así como índice de respiraciones superficiales, que ahorita vamos a hablar de ese tipo de pruebas predictivas. Dentro de la insuficiencia cardíaca, la disfunción diafragmática, la enfermedad respiratoria aguda, la enfermedad del parénquima pulmonar, obstrucciones de las vías aéreas respiratorias superiores o inferiores, el estado neurológico y problemas intraabdominales son las principales causas, ¿sí?, que condicionan realmente al fallo del ventilador. Si nosotros, con el área médica, repito, no evaluamos esto de manera conjunta, estas afectaciones son las que directamente reinciden en el fallo del retiro del ventilador. Cuando dicen, ni modo, hay que volver a intubar al paciente. El simple hecho de que un paciente esté con soporte mecánico ventilatorio con un tubo endotraqueal aumenta la mortalidad de un 60 a un 80%. Aunado a eso, el fracaso y el retiro de la ventilación y la reintubación aumentan todavía más la mortalidad del paciente. El destete es el proceso en el que el esfuerzo respiratorio se devuelve progresivamente. Por eso, entre más días pasa un paciente con ventilación mecánica, mucho más difícil es retirar el ventilador, porque el paciente se acostumbra a que alguien más haga el trabajo de la respiración, es decir, una máquina. Aunado a eso, a que tenemos a nuestros pacientes sobresedados, y más adelante hablaré de la sobresedación. Nuestra ideología, hasta en estos momentos, es tener bien sedado a nuestro paciente y hoy hay estudios que nos hablan de una sedación consciente, de acuerdo a la escala de Ramsay o la escala de RASS. Por eso este proceso debe de ser progresivamente, paulatinamente. Y este proceso consta de 3 pasos clave. Primero, cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan, los soportes ventilatorios se irán disminuyendo progresivamente. Un ejemplo, yo no puedo quitar un FiO2 o una fracción inspirada de oxígeno de 100 a 40. Esto que me da a entender que me veo obligado a analizar gases arteriales progresivamente e ir quitando esa dependencia del oxígeno de manera paulatina, estableciendo un FiO2 ideal de acuerdo a los requerimientos del paciente. Sin embargo, lo he visto muchas veces que se programa el ventilador y a todos les ponen 100, 90, 60 y van bajando el FiO2. Sin embargo, hay fórmulas predictivas para establecer el FiO2 ideal al momento de programar un ventilador. A esto se le llama fórmula de FiO2 ideal. No es 60, no es 80, no es 90, o el médico dice, ponle 50 y ahorita vemos. Para eso necesitamos una gasometría arterial, necesitamos el resultado de la presión parcial de oxígeno y con una fórmula predictiva establecer el FiO2 ideal. Y esto para evitar tanto la hiperoxemia como la hipoxemia. Vemos pacientes con deterioro de gases arteriales, específicamente la presión parcial de oxígeno. Cifras estratosféricas. Una vez me tocó evaluar una gasometría y una presión parcial de oxígeno de 300, cuando lo normal es 90. 90, ¿vale? En segundo momento, vamos a hacer una prueba de respiración espontánea que es test breathing espontáneos. Aquí la pregunta es muy clara. ¿Cómo sé si la respiración que está pasando en ese momento en mi paciente es ciclada o ejercida por el ventilador o por el paciente? Si fuéramos primerizos, ¿qué haríamos? Ver el tórax del paciente y ver si se eleva o no, o si se expande o no. ¿Sí? Pero esto es algo obviamente incierto. Pregunta abierta para todos. ¿Cómo sé
identificar si mi paciente está respirando él o es la máquina del ventilador. Yo los escucho. ¿Alguien que quiera comentar? Abran su micrófono. Repito nuevamente, alguien que quiera comentar. ¿Cómo sé si mi paciente respira él o es meramente la máquina del ventilador? Yo los escucho. ¿Eh? Por la programación del ventilador. Así es. ¿Y cómo más lo podemos ver? Sea un poquito más específica, Dulce. En la curva de flujo a tiempo. Aquí es Dulce. Limón, por ahí ya vi que ya contestó. ¿Y qué creen? Son mis alumnas del diplomado. Muy bien, chicas. Un saludo hasta Puebla. Así es. Si yo de esa manera, yo no sé cómo identificar cuándo respire mi paciente y cuándo respira el ventilador, no puedo saber si tiene automatismo. ¿Sí? Ahorita más adelante, a través de un simulador, les enseñaré cuáles son las famosas curvas y cómo puedo yo detectar si el paciente tiene una respiración él o la está haciendo él o la hace el ventilador. Como ya les había mencionado, el paciente respira de manera negativa, ¿sí? Y el ventilador de manera positiva, ¿sí? Entonces, en el monitor, en los registros, en la monitorización del ventilador, específicamente hablando en la curva, ¿sí? De presión, tenemos el registro del famoso de las X y las Y. En la famosa curva de presión, si el ventilador marca una presión hacia arriba positiva, es una ventilación del ventilador. Pero si esa presión tiene deflexión negativa y en específico la forma de la curva es sinusoidal, yo puedo asegurar y decir que ese paciente tiene una ventilación espontánea. ¿Sí? Una ventilación espontánea, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes les pregunten, a ver, enfermera, dime si tu paciente tiene espontaneidad. Ah, sí, doctor. Y me iré específicamente al ventilador y diré, sí, doctor, el paciente tiene una deflexión en la curva de presiones negativas. Y todavía para eso es de forma sinusoidal. ¿Y qué cree, doctor? El ventilador tiene programado 15 respiraciones, el ventilador, y el monitor de signos vitales en la monitorización de la respiración tiene 25. Si por un lado en el ventilador yo tengo programado 15 y el ventilador me está haciendo, el monitor me está haciendo 25, podríamos decir que el paciente está haciendo 10 respiraciones. Y la única manera de verlo es a través de la curva de presión. Curvas de flexiones negativas en la curva de presión. Hay otros ventiladores que nos ofrecen monitorización, cambiar las etiquetas. Dentro del panel o de la interfaz del ventilador, podemos buscar etiquetas de monitorización y dicen algunas FR espontánea. Quiere decir que el ventilador me contará las respiraciones que está haciendo el paciente. Desde ese momento yo ya estoy evaluando si mi paciente tiene automatismo respiratorio. ¿Por qué? Porque el paciente respira de manera negativa. Ahora el siguiente paso es saber evaluar qué tan eficiente es esa respiración. Yo podré tener un esfuerzo inspiratorio muy lábil, muy leve. Porque imagínense, estoy sobresedado, tengo 21 días con ventilación. Por obvias razones, en la inspiración, específicamente hablando en el volumen corriente, tal vez sea un esfuerzo inefectivo. E inefectivo me refiero a que no voy a garantizar un volumen constante, que en teoría y de manera universal es de 500. En teoría y de manera universal, pero para sus fines de estudio, sea hombre o mujer, y dependiendo la talla, será un volumen corriente. ¿Vale? Ya que hice mi prueba de ventilación, ¿qué decimos? Tercero, listo, la extubación. El paciente se libera de la ventilación mecánica. Eso lo encontré en un artículo, 3 pasos para evaluar la extubación. Y pareciera tan simple. Si fuera tan simple, todos los pacientes los extubaríamos. Adiós tubo endotraqueal. Y esto lo reví en una revista en el 2020. Aquí están las referencias por si gustan o después la asociación les pasa las presentaciones. Pareciera algo tan simple. Ah, pues en 3 pasos hasta yo retiro un ventilador. Pero ¿y entonces por qué hay reintubación? Y vamos a hablar de esas famosas pruebas.
En la literatura se describen 3 estrategias principales del SBT. ¿Sí? Todos hemos escuchado hablar de la prueba de ensayo de la pieza en T. Es una prueba, ¿sí?, de ventilación espontánea con pieza en T. Todos la hemos escuchado. Y esto no es otra cosa más que garantizar presión positiva en las vías aéreas, lo que es el CPAP. Hoy algunos médicos ya no ponen la pieza en T, lo único que hacen es bajar los parámetros y solamente programar una CPAP. ¿Qué es una CPAP? Una presión positiva continua en la vía aérea. ¿Sí? Positive Air Positive Pressure Continuous. Y es esto que normalmente vemos aquí, miren. Esta línea en amarilla, no sé si la alcancen a ver. Ese es el CPAP. Profe, creo que no se pasan bien las diapositivas. Muy bien, vuelvo a compartir. Hay veces esto pasa en Zoom, quién sabe por qué. ¿Y ahí lo ven? Sí, ya se ve. Excelente. Cuando yo programo un CPAP, se supone que ya todos los parámetros están por abajo. O sea, casi los he ido quitando de manera gradual. Y lo único que le voy a favorecer es una presión continua en la vía aérea, que es esta que se ve aquí amarillita. Ahí se ve. Si se dan cuenta, la línea no parte del cero. No parte del cero. Esa es la presión positiva continua. ¿Sí? En una modalidad de soporte, CPAP, presión con soporte. ¿Sí? Y el ventilador detectará ese esfuerzo inefectivo y a través de una presión de soporte, el ventilador le echará la mano al paciente para que logre esa ventilación de 500. Sin embargo, el poner el sistema en T, pues no tiene un sensor. ¿Se acuerdan cuando ponían la famosa pieza en T que está aquí en esta imagen? Véanla. Ahí, pues no detecta el ventilador o algún equipo si el esfuerzo es inefectivo. Aquí no puedo valorar cuánto aire está metiendo el paciente. En el ventilador, sí puedo valorar cuánto volumen está metiendo el paciente. Puedo contabilizar las respiraciones del paciente. Por eso hoy cada día se ve menos esto. Y yo me acordaba cuando yo empezaba mi inicio y digo, ¿por qué sí ponen T algunos médicos y por qué no? Lo pueden dejar con el ventilador. Simplemente bajar los parámetros, dejar un flujo constante de oxígeno, una fracción inspirada de oxígeno y tal vez una presión continua en la vía aérea y una presión de soporte. Y es lo mismo que este famoso de sistema en T. Habrá quien le gusta acá, pero pues acá yo no puedo ver cuánto volumen. Aquí no sé si el paciente está entrando buen volumen. Acá sí. Claro que todo eso ha ido mejorando, ¿no? Aquí, como se los dije, aplicada es igual a la presión positiva al final de la expiración, el famoso PEP, con una presión de soporte que se utiliza a un nivel de presión de soporte de 5 a 8. Ese sería el nivel más bajo. Empezamos de manera gradual de 15, 14, 13, ¿sí? En forma descendente, hasta llegar a una presión de soporte de 5 a 8. Y en teoría ahí podríamos decir que el paciente ya mantiene volúmenes. Y si no llegara a mantener, entra esa presión de soporte. ¿Para qué? Para que lo ayude. Si yo no ayudo al paciente en ese proceso de soporte, ¿qué creen? Va a llegar el momento en que el paciente se va a cansar. Se va a cansar. Yo tengo que ponerle esa presión de soporte y evaluar 3 cosas importantes. Volumen, frecuencia y obviamente gases arteriales. Ya lo pasé espontáneo y mi paciente está respirando a 35 por minuto. Escuchen. Solas las respiraciones del paciente son solitas. Él hace las 35. En algunas mete 100, en algunas mete 200. Le pongo presión de soporte y ¿qué creen? Ya no respira 35. Respira a 25 tal vez, pero ya garantizo un volumen constante. ¿Y dónde lo voy a ver reflejado? En la curva de volumen. Y si me pongo más fresa, le pongo una gasometría. Entonces podré decir, doctor, tengo media hora a mi paciente en modo CPAP espontáneo con presión de soporte. El paciente mantiene volumen, mantiene frecuencia y ¿qué cree? Gasometría en equilibrio ácido-base. Seguramente te dirá, tú tomaste el curso con Arronis. No, jóvenes, esto está escrito. ¿Cómo valorar a mi paciente en el modo espontáneo?
Si yo veo que mi paciente, a pesar de ponerle presión de soporte, a pesar de ponerle FiO2, mi paciente sigue y continúa con frecuencias respiratorias de 35, ¿qué creen? El paciente no está listo para espontáneo. Tendré que volver a sedar a mi paciente y llevarlo a cistocontrol o determinar la causa de que tal vez no he corregido la causa que lo llevó a la ventilación mecánica. Hoy algunos ventiladores tienen algo que se llama el ATC. No todos los ventiladores lo tienen, solo algunos. Se los explico de esta manera. Esto es una simulación o intento de simulación a través de la tráquea. En el organismo, cuando metemos el tubo endotraqueal, el aire del ventilador pasa por un diámetro, por una luz interna que es el tubo endotraqueal. Sin embargo, cuando extubamos al paciente, el aire deja de tener esa presión, esa resistencia que entra por ese tubo endotraqueal. Y esa resistencia disminuye. Al tener un espacio limitado, la resistencia aumenta. Han escuchado decir, es que el tubo está muy delgado, por eso aumenta la presión del paciente. Hay que ponerle un tubo más grueso. El paciente se acostumbra a que el aire entre a cierta presión de acuerdo al diámetro interno del tubo endotraqueal. Lo extubo y esa presión disminuye, se cae, porque ya no va a ser el mismo diámetro donde entra el aire. El aire va a entrar por la vía nasal, por la boca, aumentando, disminuyendo la presión, porque se va a volver más grande por donde va a entrar el aire. A eso le llaman algunas modalidades, algunos ventiladores ya de la quinta y sexta generación, algo que se llama compensación automática del tubo endotraqueal, donde me pedirá el tamaño del tubo endotraqueal. Y al activar eso, tratará de compensar para que el organismo se vaya acostumbrando otra vez a respirar como si no tuviera un tubo endotraqueal. Por eso cuando dicen, desínflale el globo de manera no drástica, poco a poco, porque hay un cambio de presiones, ¿vale? Eso es algunos ventiladores que lo tienen, no todos los ventiladores lo tienen. Aquí tenemos una serie de pasos, una revista importante en el 2020 que nos dice que el camino del destete, vamos a valorar ciertas cosas. Escala de coma de Glasgow, frecuencia respiratoria, presión expiratoria al final de la expiración, el PEP, el índice de respiración, que es el índice de Jan-Tobin, que es una prueba predictiva, y obviamente la prueba de ventilación espontánea. Es en inglés. Dice reading winning, dicen, primer punto, dicen reversal cause of for respiratory failure. Ya corregí la causa que conllevó al paciente a la ventilación mecánica. Si yo no he corregido, si ya se curó de COVID, si ya lo operé, si el paciente está en shock hipovolémico, si la paciente estaba embarazada y tenía preeclampsia, si yo no he corregido con el médico, ojo, nosotros no somos médicos, si no hemos tratado de corregir la causa que lo conllevó a la ventilación, no puedo retirar el ventilador. Tengo que valorar un Glasgow mayor de 8. Todos debemos y estamos obligados a evaluar Glasgow. Se nos olvida. Ahí tenemos aplicaciones. ¿Qué evaluamos en Glasgow? Apertura verbal, respuesta verbal, perdón, apertura ocular y respuesta motora, ¿no? Dando una puntuación de 15. Esto no lo debemos de saber de P a PA Group. Valorar la prueba de ventilación espontánea, ¿cómo pasando a mi paciente a prueba de ventilación espontánea? Valorar cuánto está respirando, cuánta frecuencia respiratoria. No es lo mismo estar respirando a 40 que estar respirando a 20. Esto es más que lógico, esto es fisiología. Si yo dejo a mi paciente respirando por un largo tiempo, por 1 hora, 2 horas, a 40 por minuto, ese paciente se va a cansar. Una de esas pruebas que ahorita vamos a hablar consta de dejarlo media hora al paciente. Y no me adelanto, ahorita vamos a hablar de esa pequeña prueba de ventilación espontánea. Los pacientes deben de tener una PAFI. ¿Qué es una PAFI? El índice de Kirby, para valorar el grado de severidad pulmonar. Kirby. Obviamente el paciente debe de tener una estabilidad hemodinámica, muy bajo uso de vasopresores, norepinefrina, o ya casi no tener vasopresores, ¿sí? Recordando la interacción cardiopulmonar del corazón con la respiración. Si el corazón falla, no respiramos bien, ¿sí? Si el pulmón falla, pues el corazón tampoco trabaja bien.
Esto es una interacción cardiopulmonar. Read breathing, seguimos con más. En el segundo proceso igual nos pide evaluar la saturación, la frecuencia respiratoria, el PEP y el RSBI, que es, ahorita vamos a hablar de eso, que es una prueba predictoria de índice de respiraciones superficiales, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer y si se dan cuenta, hasta ahorita no hablamos de winning. Solamente son sugerencias de valoración. Consideraciones para evaluar la preparación del paciente. Resolución o mejora del proceso del paciente que fue intubado. La tos adecuada. ¿Por qué dice Glasgow? Recordando que el centro respiratorio se encuentra ¿dónde? En el coco, ¿no? ¿Sí? Quien regula la frecuencia respiratoria es el cerebro. Si yo tengo un paciente con deterioro neurológico, ¿cómo rayos se va a acordar que tiene que respirar? Por eso el paciente tiene que estar bien despierto. ¿Pero qué creen? El paciente no despierta porque lo tengo sedado a 20 mililitros, dosis máxima de propofol. Vayan bajando la sedación. Y nunca va a bajar porque manejamos sedaciones inducidas para coma, no una sedación feliz o una sedación contenta o sedación despierta. Ahorita vamos a hablar de eso. Debo de evaluar si el paciente tose bien. ¿Y cómo evalúo que un paciente tose bien si tiene un tubo endotraqueal? Y si todavía no despierta, y si yo le digo al paciente, tosa, ¿va a toser el paciente? Si el paciente tiene buena respuesta neurológica y obedece órdenes verbales, va a toser. ¿De qué otra manera puedo checar que mi paciente tose? Por la simple y sencilla razón, cuando ustedes aspiran, el simple hecho de meter una sonda de aspiración va a generar algo que se llama reflejo tusígeno. Cuando ustedes le echan el agua que no deberían, solución salina o bicarbonato, el paciente tose. Si el paciente no tose es porque seguramente algo a nivel neurológico está mal. A eso le llamamos los reflejos protectores de la vía aérea. El reflejo tusígeno. Si un paciente no tose, aguas. Algo está mal a nivel neurológico. ¿Correcto? Por eso es que el paciente lo vamos a evaluar. ¿Cómo? Métanle una sonda. Metan una sondita a aspirar. Hoy ya todos utilizamos circuito cerrado. Y cuando el paciente tose, ¿qué genera? Aumento de la presión inspiratoria, ¿no? Enseguida el ventilador suena. Este es algo esperado. Pero ¿cómo sé qué tan buena es esa respuesta? Al toser. ¿Sí? Para eso hay otra prueba que se llama prueba de NIF. Evaluar la presión inspiratoria negativa, que hoy algunos ventiladores no las dicen. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Ok, ya tosió el paciente, ya lo puedo extubar. No. ¿Qué tan bueno el paciente puede toser? Porque una de las indicaciones de intubación que creen es mal manejo de secreciones. Quien no ha reintubado a su paciente porque el paciente no maneja bien las secreciones. ¿Correcto? Debe de haber ausencia de secreciones o el paciente debe tener buena capacidad para toser. Hablando de mediciones objetivas de lo que puedo yo medir. Frecuencia cardíaca, pues menor de 140, tensión arterial, estabilidad metabólica. ¿A qué se refiere con estabilidad metabólica? Pues hemoglobina normal, glucosa normal, que todo esto ya lo sabemos. Y si recordamos, por ahí hay un estudio que se llama Fast Heart Beat. Nos habla también de estas recomendaciones, ¿no? El abrazo rápido en el paciente crítico. Saturación de oxígeno arterial son índices de oxigenación respiratorio PAFI, PIB menor de 8, adecuada función pulmonar, frecuencias respiratorias menores de 35. Y ojo por ahí, aquí nos sugiere menores de 35. Y esto me pasó y siempre lo platico como experiencia. En área COVID tenía yo un paciente, después de 20 días de estar bajo ventilación mecánica, iniciamos Winning y a mí se me quedó esto muy grabado. Gracias a mi doctor que la verdad me enseña bastante, o me enseñó porque ya no estoy con él. Un saludo por ahí al doctor Cortés, médico de la 71, buenísimo por cierto. Empezamos Winning y empezamos a valorar volumen y frecuencia, ¿no? Tenía automatismo, lo que ya hemos estado diciendo. Y el paciente respiraba 33, 30, 35. Y yo le decía al doctor, oiga doctor, es que el paciente pues está con taquipnea, no tolera, se cansa. Y me dijo algo muy cierto. Emanuel, no puedes obligar a un paciente que por 25 días estuvo respirando con un ventilador a que respire a 18. Es un paciente que está jodido de sus pulmones. Está respirando a presión positiva por más de 20 días. Su diafragma está abolido.
tiene disfunción diafragmática, ahorita hablaremos de ello, que respire a 30, 32 y que mantenga volúmenes, es un 10. Ese paciente está vivo de milagro. ¿A qué voy con todo esto? Que debemos considerar esas situaciones, grupo. Cuando un paciente tiene un daño importante a nivel tomográfico, cuando dicen que ya no tiene pulmones y que esté respirando a 30 y mantenga volúmenes y tenga una gasometría de 10 con equilibrio ácido-base, es una excelencia. Es ahí donde la regla es la excepción. No debemos de ser tan crudos y objetivos con las recomendaciones. Y esto obviamente pues lo dice la experiencia, ¿no? Y a mí me quedó muy claro. Yo no puedo exigirle a un paciente que respire normal cuando estuvo 20 días, un mes, respirando de manera antifisiológica. Me dice, Emanuel, ¿mantiene volúmenes? ¿Está despierto? ¿Cómo se ve tu paciente? Es una de las partes importantes que ahorita vamos a hablar. Cuando yo lo someto a ventilación espontánea, mi paciente está en confort y tengo una etiqueta diagnóstica que dice confort, disconfort. Si yo lo someto a ventilación mecánica y mi paciente lo veo en confort, se ve bien, no tiene diaforesis, no tiene uso de músculos accesorios. Podré decir que mi paciente está en la playa, aunque respire a 30 por minuto, considerando este tipo de excepciones en pacientes muy, muy críticos, ¿no? ¿Cómo está el adecuado estado mental? ¿Cómo valoro el estado mental de un paciente? Don Pedro, me acerco. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escucha, don Pedro? ¿Y qué creen? Don Pedro me dice que sí me escucha. ¿Sí? Don Pedro, ¿tiene dolor? No, no tiene dolor. Es más, don Pedro ya se empieza a mover, pero lo tenemos sujetado, bajo sujeción gentil, ¿no? Porque a veces tienen delirio en los pacientes, causa importante. La mayoría de los pacientes, entre un 70 y 90%, hacen delirium multifactorial. ¿A qué se debe? No lo sé. No podemos decir a qué se debe el delirio en los pacientes en la UCI o en el paciente crítico por la sedación, efectos residuales, ¿sí? Por alteración del ritmo circadiano, porque el paciente de la UCI crítico, que está intubado, que está sedado, no sabe si es de día o no es de noche. Hay episodios de desorientación, inquietud, ansiedad, miedo, lo que ustedes quieran. Y por eso el paciente se pone inquieto y hay que sujetarlo. Aguas con las extubaciones fortuitas, que a mí mucho me pasaron, de verdad me pasaron y me dejaron muy marcado. No se confíen. Hay quienes dicen, no lo sujetes. En el proceso de weaning, yo les sugiero sujetar a sus pacientes para evitar una extubación fortuita, ¿vale? Aguas con ello. Si se dan cuenta, hasta ahorita son recomendaciones de revistas importantes, ¿no? ¿Sí? Pero hasta ahorita no hemos hablado de weaning. Ahorita vamos a llegar a weaning. Criterios de satisfacción para evaluar el potencial destete. Y seguimos hablando de criterios. Ya corregí la causa que originó el fallo respiratorio. Hay adecuada oxigenación, una gasometría de peluche. Índices respiratorios excelentes, bajos parámetros ventilatorios y mantengo estabilidad hemodinámica, que ya lo hemos estado diciendo. Algo que debemos de comprobar en el paciente son los reflejos protectores de la vía aérea. Tusígeno nauseoso y deglutorio. Cuando un paciente tiene inestabilidad neurológica, estos mecanismos de la vía aérea se ven abolidos. ¿Cómo sé si el paciente puede deglutir? Pues echarle un poquito de agua a través de la cánula con una jeringa y ver que el paciente trague. Piden que levante los hombros, ¿sí? Que se mueva el paciente. Repito, ya estamos en un proceso donde estamos valorando ya casi retirar el tubo endotraqueal. Ya vamos en la etapa de criterios para evaluar la preparación del destete. De igual manera, sigo con una oxigenación de 100, viendo al paciente en los gases arteriales, la PAFI excelente, estabilidad hemodinámica, paciente despierto o despierta fácilmente. ¿Y cómo sé esto que despierta fácilmente? Por ahí muchos han escuchado hablar de la sedación consciente o de la famosa dexmedetomidina. Ojo, ya cuando el paciente está corregida la causa que lo conllevó a la ventilación mecánica y tengo una gasometría de 10. No es tener al paciente sobresedado. Para mantenerlo en concentraciones plasmáticas sobresedados, ¿no? El paciente empieza a despertar y ¿qué hacemos, grupo? ¿Y qué hacemos? Y digo porque también me incluyo, en algún momento yo lo hice. Sube la sedación para que pues, no deje de molestar. Por ahí algunos médicos dicen, en la noche sí se extuban. Hay médicos que en la noche hacen weaning. ¿Sí? Dicen, es que altera el ritmo circadiano. El paciente lleva 20 días sin dormir, lleva 20 días sedado. ¿Ustedes creen que quiera seguir durmiendo, chicos?
Por ahí dicen, es que Winning solo se aplica en el día y en la tarde, ¿no? Que siga durmiendo más el paciente después de 20 y tantos días es algo irrelevante, digo, no tiene fundamento decir que solo Winning se aplica en la mañana y en la tarde, ¿vale? Entonces, seguimos hablando de estos criterios y hasta ahorita no hemos hablado de Winning. Esto solamente son recomendaciones. Criterios de inclusión para iniciar Winning, pues, entre otros más y otros menos. Vamos a saltar estos. Al final de cuentas, estos son solo recomendaciones y ahorita las vamos a ir retomando y obviamente reafirmando, ¿no? Ese artículo me gustó mucho, es publicado en marzo del 2020. Podríamos decir que no tiene mucho. Y dice que los problemas del destete en la ventilación mecánica se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Será cierto? Una revista muy buena, me gustó, donde ahí saqué varias información que ahorita vamos a hablar de ella. Varios puntos que me gustaron de esta revista, ¿no? ¿Sí? Por ahí les dejo la imagen para que la busquen así como tal. Y pareciera tan fácil, ¿no? Hasta la fecha, no se ha identificado ningún método de SBT que sea estandarizado, que digan este es el mejor. ¿Sí? SBT es Test Breathing Espontáneo. ¿Cuál test es mejor? Sistema en T, ventilación con CPAP, presión de soporte con el ventilador. Algunos dicen que hay que poner al paciente en 30 minutos, algo otros que 15. ¿Quién de ustedes no le ha tocado que dice el médico, vamos a pasarlo espontáneo? El paciente empieza a hiperventilar con taquipnea, empieza con diaforesis, empieza a desaturar y, doctor, yo creo que el paciente ya se cansó. Hay que regresarlo a cistocontrol, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? Vamos a ponerlo media hora y yo sé que ya se va a cansar, dice el médico. Yo sé que lo vamos a regresar a cistocontrol. Pero desde ese punto de vista es como someter al paciente a una terapia de ejercicios. Hoy le vamos a hacer media hora de ejercicio espontáneo al paciente. Ya el médico sabe que va a fallar, que se va a cansar. ¿Quién no lo ha hecho? Y es como activar a que el paciente respire por sí solo por media hora para que se canse. Ya sabemos, pero es como una manera de ir involucrando al paciente, teniendo la iniciativa de que él respire. Repito, ya empieza a haber mejoría, ¿no? Y esto algunos médicos dicen 30 minutos. Ya sabemos que el paciente se va a cansar, ¿sí? Y ahí al final pongo una imagen, ¿no? Del modo espontáneo, ¿no? ¿Qué sucede, no? ¿Vale? Entonces, esa es una prueba predictiva que nos ayuda a valorar la espontaneidad del paciente. Sin embargo, eso no requiere de que ya el paciente ya aguantó y sale, vámonos. Seguramente al tomarle una gasimetría, en ese momento al paciente al claudicar o al fallar, lo vamos a revisar a citocontrol. Algo está pasando que todavía no es del paciente en óptimas condiciones para pasarlo a la siguiente etapa. Y fíjense, si el SBT acompaña de malestar en el paciente y yo veo al paciente, lo que les decía yo, disconfort, al pasar al paciente en espontáneo, esa media hora, el paciente me va a poner los ojos en blanco, va a tener una facies de ansiedad, de fatiga. Y si le preguntamos, ¿le falta el aire? Claro que le va a faltar el aire al paciente. Y en ese momento podemos ver frecuencias respiratorias por arriba de 35, disminución o caída en la saturación de oxígeno, variabilidad de la frecuencia cardíaca entre un 20% e incluso hasta inestabilidad hemodinámica. Si eso pasa en el paciente, quiere decir que la SBT, el test de breathing espontáneo, ha fallado. ¿Sí? Lo que les había yo dicho. Otros estudios muy recientemente sugieren que a los pacientes hay que hacerles una ecografía pulmonar para evaluar las líneas delta B antes y después del SBT. Son pruebas predictivas que obviamente no las hacemos nosotros los enfermeros, pero ¿qué creen? Hoy enfermería ya ocupa ultrasonidos en algunos hospitales. Podemos hacerlo. Tendríamos que meternos a un curso de ecografía pulmonar, ¿no? Y esto es como un plus para los médicos, saber si el paciente ya se encuentra en óptimas condiciones. Son estudios no invasivos que nos ayudan a tener más predictores para tener más éxito y extubar al paciente. ¿Sí? A través de una ecografía pulmonar, evaluar las líneas delta B antes y después del SBT, la ventilación espontánea, nos va a decir que hay una relación excelente con el destete satisfactorio. Que repito, esto lo ve el área médica, pero oiga, doctor, tenemos ultrasonido ahí, ecografía,
para hacer un ultrasonido, doctor. Ahí está lleno de telarañas. No se ocupan. Digo, porque en algunos hospitales sí tienen el equipo, en algunos hospitales no tienen el equipo, pero imagínense, lo peor es tener el equipo y no realizarlo, ¿no? Otro tipo de estudios para evaluar, estudios predictivos, es algo que se ve afectado normalmente es el diafragma. Dicen, el paciente tiene disfunción diafragmática, ¿no? ¿Cómo puedo saber si el paciente tiene disfunción diafragmática? Pues identificándolo. ¿Y cómo? A través de pruebas. Una de esas pruebas, ¿sí? El diafragma, al ser el principal músculo de la respiración, realiza mayor parte del trabajo. El principal músculo de la respiración es el diafragma. Si está abolido, y abolido quiero decir que tiene miopatía, algo que vemos en los pacientes críticos es miopatía multifactorial. Músculo que no se usa se atrofia. Uno de ellos, el de la respiración, el diafragma. Si por 21 días el ventilador estuvo respirando, ¿ustedes creen que el diafragma estuvo trabajando? Pues no. ¿Cómo estará esa fuerza muscular? Esa disminución del diafragma. Quiero extubar al paciente y su músculo del diafragma está totalmente jodido. Este es uno de los problemas principales al momento del retiro de la ventilación. Y esta es definida como la incapacidad del diafragma para generar niveles razonables de fuerza máxima. Pues, ¿cómo va a tener fuerza el paciente para respirar si el músculo está atrofiado? Es una condición patológica poco reconocida en pacientes críticamente enfermos y puede hacer que el destete de la ventilación mecánica sea extremadamente difícil o imposible. Ya mi paciente responde neurológicamente, ya le quité la sedación, ya tengo gases arteriales, excelente, pero ¿qué creen? El diafragma pues no sirve. Le compro un diafragma. No hay un diafragma para comprar. ¿Qué hay que hacer? Poner a trabajar ese diafragma. ¿Cómo? Poniendo a respirar el paciente de manera espontánea. ¿Cómo? A través de varios tests, de breathing test por media hora, y aunque se canse el paciente. Porque aquí tal vez ya corregí la falla que lo llevó a la respiración, a la ventilación mecánica. Ya tengo las demás determinantes o demás factores corregidos, pero el músculo del diafragma nomás no responde. Y esa podría ser la condicionante de que el paciente termine en qué grupo. En una traqueostomía. Sin embargo, es muy difícil predecir si está fallando el diafragma. La prevalencia de la disfunción del diafragma en pacientes críticamente enfermos ingresados a la unidad de cuidados intensivos que requieren ventilación mecánica invasiva es superior al 60%, alcanzando el 80% en pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva prolongada y experimentan un destete difícil. La mayoría de nuestros pacientes hacen disfunción diafragmática, ¿no? El estándar de oro para determinar la disfunción diafragmática, que repito, dirán, ves que eso no nos toca a nosotros, pero es importante saberlo, que ya existe cómo determinar si el paciente tiene una alteración a nivel diafragmático. El estándar de oro para evaluar la fuerza del diafragma es a través de una presión, de una medición transdiafragmática, PDI. Esta prueba implica la inserción de un catéter dedicado con dos balones que miden presiones esofágicas y gástricas respectivamente. La disfunción del diafragma se produce cuando la PDI es menor a 11, pero esto yo no lo tengo en mi hospital. Pero es importante saber que hoy esto es evidencia, ¿no? ¿Cómo identificar si el paciente tiene disfunción diafragmática? Un enfoque integral en la ventilación mecánica invasiva, lo dice esta revista importante que les decía, se cuentan con la mano, debe de incluir, independientemente de la sospecha del paciente, la patología del paciente, una evaluación ecográfica extensa de la función cardíaca, la actividad del diafragma y el parénquima pulmonar. Desafortunadamente no es así. Porque les decía yo, la interacción cardiopulmonar. Si el corazón falla, el pulmón fallará. Si el pulmón falla, el corazón también a su vez. Lo ideal es hacerle, ya intentaron todos los medios posibles y el paciente sigue en fallo del retiro de la ventilación, sigue en fallo, pues debemos de incluir, ¿qué? Una evaluación ecográfica del corazón y del pulmón y buscar tal vez otra causa que lo está conllevando a ese fallo de la respiración. Obviamente esto ya no nos toca a nosotros, sino al área médica, ¿no? Este es un estudio muy importante entre la comparación, fíjense, de un protocolo de destete dirigido. Este estudio, como me gustó, muy bonito. Y aparte es reciente, ¿sí? Está en inglés, pero recuerden que ya tenemos Google Traductor, no se me estresen.
Este estudio trata de la comparación de un protocolo de destete dirigido por médicos y enfermeras. Si algo nos caracteriza a nosotros como enfermeras y enfermeros es que sí somos metódicos, sí somos protocolarios. Seguimos un checklist, un protocolo o una lista. Este estudio, la conclusión fue que los presentes hallazgos mostraron que la evaluación de las enfermeras en la preparación de los pacientes al destete de la ventilación mecánica es un enfoque seguro durante el día que puede reducir la duración de la ventilación más que otros métodos típicos de la UCI. Dirigido por enfermeras, ¿eh? Es decir, si se vio éxito cuando las enfermeras manejaron apego al protocolo, y ahorita vamos a hablar de ese protocolo. Tanto protocolo de Winning, tantas recomendaciones, pero vamos a ver qué nos dice ese protocolo. Si nosotros fincamos y decidimos llevar un protocolo como tal, incluso con hoja de apego, porque hay un formato de hoja de protocolo. Por eso les digo que nadie maneja Winning en sus hospitales. Se oye feo, pero dice el médico, vamos a quitarle sedación, vamos a abrir ventana neurológica, ya tomé gases arteriales, está en equilibrio, el paciente está neurológicamente íntegro, responden de verbales, tose, vamos a quitarle el tubo. Son palabras de nuestros médicos. Y díganme si no. Sin embargo, Winning no es eso, grupo. Y tal vez me estén escuchando algunos médicos. Ahorita vamos a ver qué es el protocolo. Es un checklist de tantas variables que debemos de ir analizando y descartando cada una de ellas. Y si tenemos un checklist de 22 variables, el protocolo nos asegura un éxito, ¿sí?, de extubación en el paciente. Sin embargo, en los hospitales que yo he ido, yo no veo una hoja de apego a protocolo de Winning. Por eso hoy me atrevo a asegurar y a decir que no hacemos Winning. Una de las funciones principales de las enfermeras en la UCI es determinar la preparación para el destete y, más importante, para identificar el momento adecuado para el destete de la ventilación. La toma de decisiones sobre el método de destete está influenciada por el juicio del médico y la experiencia. ¿Pero quién está con el paciente? Nosotros. Tradicionalmente, el destete de los pacientes, la ventilación mecánica y la extubación eran responsabilidad de los médicos. Ellos eran los que decían en qué momento. Por lo tanto, eran los tomadores de las decisiones más importantes durante el destete. Pero hoy, eso ha cambiado. Hoy nosotros como enfermeros jugamos un papel más importante. Una revisión en la literatura basada en evidencia, la famosa EVE, sugiere que las enfermeras suelen adherirse a los protocolos más cerca que los médicos. Y esto lo vemos muy claro. Acuérdense, ¿no? MIPRIN, paquete de acciones esenciales hoy en la seguridad del paciente, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la instalación de catéter y preguntamos, ¿cuántos intentos? ¿Quién intubó? ¿No? Se le hizo asepsia. Manejan los protocolos universales, se usa gorro, guantes, cubrebocas. Nosotros somos más apegados a ese tipo de protocolos. Sin embargo, había que estar detrás de los médicos. Doctor, póngase bata. Doctor, póngase guantes, por favor. Doctor, lávese las manos. Hay que estar peleando con ellos. Este estudio sugiere que nosotros somos más protocolarios, por así decirlo. Según un estudio realizado en la UCI de Irán, el destete de la ventilación mecánica es basado en la experiencia y no se requieren herramientas especializadas para evaluar la preparación del paciente. En general, la predicción de éxito al destete de la ventilación mecánica es un desafío. Claro, es difícil. Por lo tanto, se han realizado grandes intentos realizando en las últimas 4 décadas para la descripción científica de este proceso y su aplicación al lado de la cama. Es difícil, sí es difícil. Pero sí podemos, y aquí lo dice esta revista en el 2020. Una escala práctica para evaluar la preparación del destete es la Burr-Winn Scale, que evalúa la disposición del paciente para ser liberado del ventilador tanto de forma sistemática. Esta escala es fácil de usar y se puede completar de entre los 10 minutos en apego con la cama del paciente. Evalúa los criterios relacionados con la función pulmonar del paciente y los cambios de gases y el estado fisiológico y psicológico. Un estudio realizado por Burr et al. Y colaboradores, ¿sí?, dentro de la tasa de éxito de aplicación de esta, podría predecir un éxito de hasta el 88% de los pacientes que fueron ventilados mecánicamente durante más de 72 horas. El éxito del 88% yo creo que sí es muy elevado. Es una buena evidencia científica. Y aquí tenemos
El famoso protocolo de Winning. Esto no es algo nuevo, es algo ya viejo. Es en una revista publicada en el 2010, es en inglés. Pero ¿qué creen? Me tomé la amabilidad para que la tengan en español. Y ahorita lo vamos a ver qué requiere ese famoso Winning. De esas 26 variables, ¿qué vamos a evaluar? Repito, evaluar es un checklist, es un protocolo. Y vamos a ir descartando las que sí y las que no cumple el paciente. Este checklist cuenta con 26 factores clínicos, 26 variables importantes en el destete de la ventilación mecánica, donde de 20 de ellos se han asociado significativamente con un destete exitoso. Después de lo que hemos visto ahorita, grupo y audiencia, ¿quién me puede decir quién aplica Winning? Es decir, quién aplica estas 26 variables. Hoy por eso me atrevo a decirlo bien seguro. Nadie aplica Winning. Y si se dan cuenta, aquí tenemos a las enfermeras con su checklist evaluando Winning, ¿no? Ahí de manera simulada, ¿no? Obviamente, porque todo se ve muy bonito, ¿no? La realidad es otra. ¿Sí? Los sonidos respiratorios, el hematocrito, la condición neurológica, el PCO2, el volumen corriente, el pH, fueron los factores menos estadísticamente significativos con el éxito del destete, ¿no? La puntuación de este test se obtiene dividiendo en total la respuesta contestadas con un sí, entre 26, que es el número total de ítems a evaluar. Cada ítem se debe de ser contestado con un sí, un punto, o un no con 0 puntos, o sin evaluar, o el famoso no aplica, a lo largo de 24 horas. Un sí por respuesta indica que ese factor cumple la definición preestablecida. Un no por respuesta significa que ese factor no cumple. Algo, pues, dicotómico, por así decirlo. ¿Sí? Si cumple, no cumple. Aquí tenemos los ítems a evaluar en español. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Sí? De cada una cosa, si cumple, no cumple o no se evalúa. Esta sería la hoja de apego a protocolo de Winning con 26 variables. Aquí me tomé la molestia de pasarlo a español. Si se dan cuenta y están contabilizadas, es difícil, es tedioso. No creo que en el servicio de medicina interna llevando 12 pacientes lo podamos llevar. Está más que claro, esto se lleva en la terapia intensiva. En apego, ¿verdad? Porque obviamente el índice paciente es mucho menor y nos permite pues tener una valoración en el paciente, ¿no? Sí se puede, es tediosa, sí es tediosa, pero aplicándolas, llevándola a cabo en apego, sí podríamos decir que tenemos un Winning aplicado. Y sobre todo aplicado, evidenciado. Porque yo les decía en un momento, ¿no? ¿Quién aplica Winning? No, yo sí aplico Winning. A ver, demuéstramelo. Y tener una hoja de Winning en apego, pues sería tener la evidencia que sí estamos aplicando Winning. Si hiciéramos un estudio de investigación, hacemos Winning, ¿dónde está el registro? ¿No? Algo que no se registra, pues no tiene evidencia, ¿no? Y pues vemos algunas preguntas como estado hemodinámico estable, evaluando la frecuencia, el pulso, el gasto cardíaco, libre de factores que aumentan o disminuyen la tasa metabólica, como convulsiones, temperaturas, sepsis, bacteremia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, entre otras, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? Las preguntas nos preguntan el estado hidroelectrolítico del paciente, la albúmina, electrolitos, si hay dolor, sueño, nivel adecuado de ansiedad, son varias variables, ¿sí? Y obviamente, por eso es difícil Winning. Nos pregunta algunas pruebas predictivas como frecuencia respiratoria, índice Jan-Tobin, índice de respiraciones superficiales, tubo endotraqueal o traqueostomía, despegue de las vías aéreas, tiene secreciones, buen manejo de secreciones. ¿Cuál es la presión inspiratoria negativa? ¿Cuál es la presión inspiratoria positiva? Son pruebas que el ventilador nos debe determinar. Resistencia del volumen corriente espontáneo. ¿Qué tal es esa espontaneidad? La capacidad vital del volumen, gasometría. Por eso es tedioso Winning. Y dice algo muy importante. Se evalúa en 24 horas. Porque tal vez unas listas yo las pase o les dé punto de buena calificación, ¿no? Que sí la evalúe y ya la pasé. Pero es en 24 horas, como lo decía. Después de esto me podrían decir, ¿aplican Winning en sus hospitales? ¿Sus médicos aplican Winning? Podríamos decir que aplican un Winning mucho más práctico, más fácil, pero no aplican Winning como tal. Las pruebas de despertar al espontáneo en el paciente son varias en el ventilador mecánico. Las pruebas que debemos de hacer antes de hacer Winning, porque les repito, esto es un poquito complicado, es Spontaneous Awakening Trials, dice, o Daily Awakening TA. En castellano significa despertar al paciente de manera espontánea. La SAT consiste en suspender diariamente la medicación. Es un estudio muy bueno, de verdad.
Y si lo vamos y lo leemos en la guía de práctica clínica, también lo suspende, ¿no? Hay algo que se llama suspensión diaria de la sedación, ¿sí? Suspender diariamente la sedación o irla bajando de manera gradual. La condición que mantiene al paciente sedado para evaluar el estado neurológico, ajustar la medicación sedante y poder realizar la SBT de manera segura. ¿Cómo rayos va a respirar mi paciente si lo tengo sobresedado? Llegamos al servicio, llego y le hablo a don Pedro. Don Pedro, buenas tardes. Y don Pedro, pues ni siquiera tiene estímulo a la orden verbal y mucho menos al estímulo doloroso. Acupresión a través del esternón y el paciente no responde. Pero ¿qué tal tengo a mi paciente a 30 mililitros de propofol? Un ejemplo. Y todavía eso, como no le ha pegado, le pongo midazolam para que amarre. Tercera opción, dexmedetomidina, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, grupo? De acuerdo a escalas de Ramsay y RAS, ¿sí? Hoy nos piden tener la sedación consciente. Llego y le hablo a don Pedro, buenos días, buenas tardes, y don Pedro abre los ojos. Eso se llama sedación consciente, que el paciente responda a estímulos tanto a la orden o al tacto. ¿Sí? Y esto que me condiciona que cuando yo diga, vamos a hacer weaning, vamos a empezar weaning con el médico, el proceso de despertar al paciente es mucho más rápido. Sin embargo, hoy ya cada vez está en desuso lo que es el midazolam, se usa más propofol, de acuerdo a las concentraciones y los días de eliminación se eliminan mucho más rápido el propofol, pero hay que valorar las indicaciones versus midazolam y propofol dependiendo de las condiciones de cada paciente, que esto lo hace el médico, pero que lo deberíamos de saber. ¿Cómo va a eliminar los efectos residuales de sedación un paciente después de haber estado intubado 21 días y los 21 días con sedación a 30 mililitros por hora? ¿Vale? La combinación de estas dos pruebas denominada Waking and Breathing Control, despertar y respirar controlado, mantener al paciente controlado, no muerto por sedación. ¿Sí? Es reconocida durante años por ser una barrera iatrogénica en la realización del ASBT y la retirada de la ventilación. ¿Sí? Algunos predictores en el ventilador para retirar el ventilador. Hoy la mayoría de los ventiladores, dependiendo su software, ya tienen pruebas predictivas para valorar ese automatismo, esa ventilación espontánea. En el año 2000 se identificaron 66 parámetros para establecer estas pruebas. Después de establecer tantos parámetros, dijeron, pues son muchos. Imagínense hacer esas 66 pruebas. Fueron retirando algunas, fueron haciendo estudios de análisis comparativos para ver qué pruebas eran más altamente sensibles, que es decir, que tenían mejor niveles de confianza. De estos parámetros, solo 8 se demostraron tener un realmente, estadísticamente, alto valor significativo para retirar el ventilador. 5 de ellos medidos por el ventilador y 3 de ellos medidos durante los primeros minutos de la SBT. ¿Sí? Esas 66 pruebas se traducen en esto. Ventilación, volumen, minuto. Fuerza inspiratoria negativa, que esta es una prueba que traen los ventiladores ya nuevos, el famoso NIF, fuerza inspiratoria negativa, donde ya el paciente coopera y le dices, don Pedro, cuando yo le diga, va usted a inspirar a la 1, a la 2, 2, 3, don Pedro, inspire con todas sus fuerzas. Y entre más negativa es esa presión, por consiguiente, el paciente tiene muy buena fuerza muscular a nivel del diafragma y maneja muy buena presión negativa. El valor de esa prueba debe ser de menos 20 a 30, ¿no? Entre más negativa, pues más fuerza tiene. Entre tantas pruebas, presión inspiratoria máxima, presión de oclusión de presión inspiratoria máxima, índice de Krop, frecuencia respiratoria, volumen tidal, frecuencia respiratoria, volumen tidal, el índice de respiraciones superficiales, también lo podemos hacer. Los parámetros de fuerza inspiratoria, estas son las predictores de destete que se realizan en el ventilador, ¿vale? El índice de Jan-Tobin, que ya se los había mencionado, es la frecuencia respiratoria entre el volumen tidal. Es uno de los índices más estudiados. Sus difusores lo describieron como el cociente entre la frecuencia respiratoria expresada en respiraciones por minuto, el volumen tidal expresado en litros. Si el resultado del cociente era de 105 o menos respiraciones por minuto por litro, durante un minuto en la ventilación espontánea con pieza en T o en el ventilador, los pacientes tienen más probabilidad de ser destetados, con un valor predictivo positivo del 78% y un valor predictivo negativo del 95%. Eso es lo que dice Jan-Tobin en su prueba. ¿Sí? Frecuencia respiratoria entre volumen tidal. En cuanto a su medición, en la SBT se ha determinado una sensibilidad del 98.6
y una especificidad del 9.6 con la modalidad en presión en soporte. ¿Vale? Esa es otra prueba más. Presión inspiratoria máxima, lo que ya les había dicho. Al paciente es evaluar la capacidad de la tos. Cuando un paciente tiene buena fuerza inspiratoria, pues debe de tener en teoría buen reflejo de las secreciones. ¿Vale? Una revisión en el 2012 refiere que valores entre menos 20 y menos 30 se relaciona con éxito a la extubación. Entonces, si sus ventiladores tienen esta prueba predictiva en la ventilación mecánica, que no todos lo tienen, háganla, ocúpenla. A veces llego al paciente y digo, doctor, ¿ya le hicieron prueba de ventilación espontánea? Pues ya le tomamos gasometría, ya respira el paciente, ya está despierto, tose, tiene buen reflejo de oxígeno. No, doctor, hay que evaluar cómo está esa fuerza inspiratoria máxima. ¿Y cómo la? Pues a través de una NIF. ¿Y qué es una NIF? Es una prueba predictiva con una tasa de éxito que se relaciona entre menos y menos 30. Los pacientes se extuban y se evita la reintubación, doctor. ¿Vale? Valores superiores a menos 20 más positivos se relacionan con fallos. Su valor aislado se presenta un bajo valor predictivo. ¿Correcto? Presión de oclusión o impulso respiratorio, no todos lo tienen. Refleja el impulso o el estímulo respiratorio central y la fortaleza de la musculatura respiratoria. Un rango normal se sitúa entre 0 y menos 2 centímetros de agua y valores superiores de menos 6 centímetros de agua podrían indicar que el paciente puede fatigarse durante la ventilación espontánea, ¿no? Y aquí hablamos pues de ventilación o pruebas predictivas en el ventilador que son muy importantes realizarlas y son muy fáciles. Prácticamente el ventilador las hace. Dentro de algunos cuidados de enfermería, en algunas revistas importantes, hablando del paquete 0 de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, les invito a que lean esta. En la aplicación del proyecto de neumonía 0 en España para la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, ha logrado reducir mucho las tasas de la misma. Se ha pasado de 17.1 NAP por 1000 días de ventilación mecánica en el año del 2000 y una tasa de 4.57 casos de NAP a finales de 2015. Muy por debajo del estándar de calidad que se planteó en un principio en 9 episodios de la NAP. Aquí viene un paquete de acciones que, ¿qué creen? Prácticamente son copiadas nuestro paquete de acciones esenciales de seguridad del paciente de México. La gran mayoría de ellos están en este paquete de acciones de una revista española, ¿no? Revista importante, una sociedad española de enfermería intensiva y cuidados coronarios. Hicieron este famoso protocolo de neumonía 0. Todos esos cuidados, la gran mayoría, las ven ustedes en sus guías de práctica clínica aquí en México y en el paquete de acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿no? Cuidados de enfermería durante el desete de la ventilación mecánica. En esa misma revista nos hace pues el énfasis del impacto de nuestros cuidados como enfermeras y enfermeros. Las medidas de intervención para disminución del riesgo de presentar NAP. Hoy la neumonía, hemos dejado de hablar de ella porque ya llegó COVID, pero anteriormente todos estos cuidados los podemos aplicar de la misma manera al paciente COVID, ¿vale? Entonces, ahí podemos encontrar bibliografía importante, ¿no? Actividades de enfermería que no debemos olvidar. Evaluar el nivel de conciencia a través de una escala que ya todos sabemos es universal, es Glasgow. Cantidad de secreciones, ver si el paciente las puede manejar y si no, pues nosotros aspirarlas. Evitar el famoso tapón o moco asesino. Evaluar la fuerza de la tos, ¿cómo? Pidiéndole al paciente que tosa, metiendo algo a través del tubo endotraqueal para estimular el reflejo de oxígeno, o en su defecto, si el paciente ya lo permite, evaluar la fuerza inspiratoria negativa, ¿no? Test de fuga, posición de la cama universal. Sabemos que los pacientes deben tener posición semi-Fowler, sueño y descanso. ¿Cómo voy a querer que mi paciente tenga fuerza si no le doy de comer, chicos? Algo muy importante, nutrición, lo decía Virginia Henderson, de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo rayos va a tener fuerza el paciente si no come? Hay que darle dieta, ¿no? A veces tenemos 4 días el paciente con ventilación mecánica y a nadie se le ha ocurrido poner una sonda para alimentación, ¿no? Y obviamente recordando que la desnutrición aumenta la mortalidad del paciente, ¿no? El manejo de la ansiedad, la agitación del dolor es algo muy importante y se considera como un signo vital el dolor. Es importante manejar el dolor en el paciente. Hay quien da paracetamol en la UCI. Se vale, ¿no? Algo pónganle, pero que quiten el dolor, ¿no? El paciente, por ahí, a quienes han tomado mis cursos, también tengo una charla de cómo identificar el dolor en el paciente con ventilación mecánica. Es algo que pareciera simple, cómo identificar el dolor en el paciente, ¿no? Y cómo se disfraza ese dolor.
Dicen, tiene taquicardia, ¿no? Luego he escuchado los colegas. Es que si el paciente tiene taquicardia, tiene dolor. No es cierto. No en su gran mayoría. Hay otros predictores para evaluar el dolor. ¿Sí? Entonces, no solo la taquicardia dice que el paciente tiene dolor. La taquicardia es multifactorial por muchas cosas. Y hay que saber cuándo sí es para el dolor, que tiene el dolor y cuándo no, ¿no? Estado de actividad del paciente, el manejo de secreciones, monitorización y ajustes de parámetros ventilatorios. Y luego me preguntan, ¿ustedes pueden mover un ventilador? Dicen por ahí. Es que eso no nos toca. Cuando escucho eso es como una cachetada. De verdad, eso no nos toca. Bueno, si ustedes leen el NIC, yo invito a que lean el NIC. Por ahí dicen, es que Manuel dice que nos toca y eso es de área médica. Pues el NIC dice otra cosa. Una de las funciones dice manejo de la ventilación mecánica y con todo respeto hacia los inhaloterapeutas. Si una persona que estudió 2 años nivel técnico puede mover un ventilador, una enfermera que estudió 4 años, que estudió intensivos, que está certificada, que tiene un posgrado y que también tomó un curso y se capacitó en ventilación mecánica, no puede tomar un curso y que aparte está certificada con BEL y SSLS, no puede mover un ventilador. Si alguien me dice que no, chicos, creo que no debería de estar en esta charla. Tenemos la capacidad de hacerlo, solamente es querer hacerlo, tener las ganas y sobre todo tener el conocimiento. Pero también lo he dicho, si solo quieren registrar signos vitales en una hoja, también se vale. Va dependiendo de la ambición que tengan cada uno de ustedes. Y ya para terminar, chicos, y no quitarles mucho de su valioso tiempo, como conclusión, enfermería tiene un papel fundamental en el destete del paciente en la ventilación mecánica. Unos cuidados oportunos y adecuados en el paciente conectado al ventilador hacen que éste llegue a las mejores condiciones posibles para que sea posible su retirada y sea satisfactoria. No porque ya lo retiré quiere decir, éxito. Considerando cuándo se considera éxito de la extubación, considerando las horas después de la extubación. ¿Ya lo extubaste? No, el doctor de la mañana es buenísimo, ya lo extubo, pero ¿qué creen? En el turno de la noche ya lo volvieron a intubar. ¿Y esto qué denota? Una mala planeación, una mala evaluación de Winning. El paciente no estaba listo. La monitorización del paciente y la presencia de la enfermera durante la prueba de la ventilación espontánea es imprescindible para identificar precozmente si no se tolera reconectar al paciente a modalidades que favorezcan su descanso. Se ha observado que el porcentaje de enfermeras con formación en cuidados críticos a nivel internacional es elevado y favorece la toma de decisiones autónomas en colaboración con el equipo médico y los resultados de la UCI. La enfermera como profesional sanitario competente en el cuidado diario del paciente crítico ocupa el lugar perfecto para realizar valoraciones diarias y reconocer precozmente cuando un paciente está preparado para iniciar el destete de la ventilación mecánica y comunicarlo al equipo médico. Esto hace pensar en relevancia de la especialización de enfermería en el ámbito clínico y en concreto en cuidados críticos por el alto nivel de cualificación que requiere el trabajo diario. Casi siempre me despido con esta frase. Enfermería no es medicina de segunda mano, sino cuidado y atención de primera, y eso lo decía Loretta Ford. Y pues ahí un saludo a todos. Para quien guste mi contacto y me gusta invitar a alguna charla o algo, estoy para servirles. Y pues ya, para iniciar como promoción, quienes tengan la intención de estar en mi diplomado, sigan la página de la asociación, ¿verdad? Y pues para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes hoy teniendo, ¿cuántos invitados, licenciado Arturo? Tenemos 91 asistentes hasta el día de hoy. Muy buena audiencia. Entonces, dudas, comentarios, críticas constructivas y destructivas, los escucho a través de los diferentes estados, no sé si nos acompañan, de diferentes estados de la República, de donde nos escuchan. Y pues también agradezco a Betty Ack, que diré siempre, soy a Betty Ack, soy de corazón, ya no estoy ahí dentro del comité, ¿no? Ya acabó mi gestión, pero pues ahí seguiremos apoyando en lo que podamos aportar un granito de arena, ¿no? Espero que la charla les haya gustado. Escucho sus comentarios, algún foro de dudas que tengan. Estoy para servirles. Entonces, pues podemos dar inicio a una ronda de preguntas y respuestas. No sé, lo podemos hacer de diferentes modalidades, de voz directa, o las podemos escribir durante el chat para que las vayamos diciendo.
Karina Guadalupe Bermúdez comenta muchas felicidades. Montserrat Márquez de igual forma nos dice muchas felicidades. Sofía Blanco Flores, muchas gracias, excelente ponencia. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Es el momento de despejar todas estas dudas. Y qué mejor que con las personas que son expertas en la temática, en este caso, pues el licenciado Manuela Ronis, que tiene toda una expertise. Fabiola Isidro Martínez comenta, excelente ponencia, muy bien explicado. Lamentablemente no en todos los hospitales se brinda este protocolo y de igual forma una buena área de oportunidad. María del Rayo Eliosa Rodríguez comenta, excelente profesor, realmente importante conocer y llevar a cabo en nuestros pacientes. Felicidades desde Tehuacán, Puebla. Tenemos de igual forma a Maribel Cortés, ella comenta, muchas gracias, excelente ponencia. Liliana Muñoz, buenas tardes, muy interesante profesor, gracias por transmitir su conocimiento de manera tan amena. Jessy Matute, excelente ponencia, gracias por compartir su conocimiento. Miguel Ángel, solo un comentario, no creo que sea quien no quiera estar en la ponencia, solo que muchas veces no son funciones que ampara la institución pública en enfermería, pero siempre es bueno seguir preparándose. Saludos a todos desde el Estado de México. Muy buena perspectiva, mi Miguel Ángel. Juan Carlos Ángeles, muchas gracias, excelente ponencia. Disculpen, compartirán en algún grupo la ponencia. Abro espacio en este medio para comentar que en cuanto se quieren sus constancias de participación, se les estará haciendo llegar de igualmente la liga para que puedan visualizar el video de toda la sesión en una página de YouTube. En cuanto estén llegando sus constancias, se va a tenerlo para que lo puedan ustedes replicar cuantas veces consideren. María del Carmen Romero comenta, excelente ponencia, gracias por compartir el conocimiento, excelente tarde. Miguel Ángel, como siempre, excelente profesor, admirable. Guadalupe González, muchas gracias por la oportunidad de admitir conocimiento, que si podría compartir los estudios relacionados. Sería muy bien, licenciado, que igual nos pudiera apoyar una vez más poniendo su presentación, donde especifican los datos para que la persona que tenga el interés se comunique directamente con usted y pueda hacer usted llegar todas esta evidencia científica que es lo que sustenta. Entonces, no sé si tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario en relación a... recordemos que es el momento importante donde todos podemos interactuar, ¿no? Acuérdense que la andragogía es la enseñanza al adulto profesional, en el cual se intercambian ideas, se exponen puntos de vista, se comentan situaciones basadas en la evidencia y llegamos a un objetivo importante, ¿no? En este caso nosotros, que es la atención y el cuidado a la persona críticamente enferma, que es lo que hemos venido estado haciendo y por eso estamos aquí. Belén comenta de igual forma, muchas gracias por la información. Francisca Daniela Moreno Alonso expresa también su gratitud para usted, licenciado. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra opinión. Si es así, para dar continuidad a la parte del proceso y el agradecimiento. Licenciado Ronis, si me puede apoyar con la devolución del hospedador para que podamos hacer la entrega de su constancia virtual y pues obviamente el agradecimiento que tiene. Bueno, comenta Mónica García, ¿qué recomienda cuando se realiza una aspiración bronquial? Recomendar específicamente a qué, Mónica, te escucho. Mónica, ¿será posible que pueda abrir su micrófono para que la connotación de su pregunta sea más específica? Hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. en cuanto se tiene al paciente intubado y a la exploración se escuchan estertores y en el circuito cerrado se hace una aspiración bronquial. Muchas veces usted hace rato mencionó que no era recomendable utilizar algún líquido o alguna solución como agua destilada o solución fisiológica. ¿Qué se recomienda en ese caso? Bueno, cabe mencionar que de acuerdo a las técnicas a la técnica de aspiración de secreciones, en ningún momento dado, y puedes buscarlo, aparece instilar agua.
De manera errónea y por mucho tiempo lo hemos estado haciendo así, por una simple y sencilla razón, tratar de disolver el moco, ¿no? En este caso de consistencia dura. Algo en que estamos reincidiendo y estamos haciendo mal es en el manejo de las secreciones bronquiales. Dentro de ello, dentro del control y manejo de las humidificaciones es mantener una temperatura adecuada de la vía aérea. Recordando pues anatomía y fisiología, nosotros respiramos a una temperatura de 37 grados. Cálida, esa es una función de la nariz. En cuanto al paciente con ventilación mecánica, pues la nariz no está haciendo esa función porque está insertado el tubo endotraqueal. Entonces el aire entra frío. El aire de las tomas de oxígeno es muy frío, aproximadamente 12, 14 grados más o menos, pero es fría. Y nosotros respiramos a 37 grados, 35 a 37. Entonces, hacemos un análisis o comparación de qué va de 37 grados a una temperatura fría de 12 grados. Muy fría. Por eso es que vemos mocos muy duros. Los cambios en la consistencia de las secreciones hacen que el tubo se tape. Y por ahí también ya di una plástica, ¿no? Creo que, si no mal recuerdo, con nombre de moco asesino. El echarle agua es generar estrés en el paciente. Ponerlo a toser, a toser, a toser. Si de por sí ya le metes la sonda y generas el reflejo de oxígeno, ahora le echas agua. Imagínate qué siente el paciente. Cuando el paciente está muy sedado, pues no te va a decir nada y porque no puede hablar. Pero cuando tú aspiras a un paciente y ya está despierto y lo vas a aspirar, el paciente te dice y llora y te dice que no quiere que lo aspires. Es un proceso que duele mucho. Yo nunca he estado intubado, gracias a Dios. Pero es algo muy doloroso, es algo muy invasivo. E incluso si tienes monitorizado a tu paciente se hipertensa, se taquicardiza. Es una respuesta fisiológica a algo, a una lesión, a un daño. Y todavía le abrimos a la toma de succión, porque ahí tiene un manómetro. Le abrimos a la toma como si fuéramos a aspirar la alfombra de la casa, ¿no? A todo lo que da. Generamos daño en el paciente, porque no sabemos a cuánto hay que abrirla. Por eso tiene un regulador, un manómetro, para regular la presión de succión. Si leemos, investigamos, para los neonatos se abre a una cierta presión, para los pediátricos a una cierta presión, y los adultos otra cierta presión. Sin embargo, toda esta serie de consecuencias que hacemos hace que lesionemos a nivel tisular la tráquea del paciente y origine sangrado. Retomando lo que me dices, ¿por qué le echamos agua para disolver el moco? Justificado, podríamos decir que sí, pero es una mala práctica. ¿A qué te invito? A que manejemos con un sistema de humidificación, ya sea activo o pasivo, a través de una nariz artificial, que es un filtro, ¿sí? HMEF, o en su defecto una cascada completa que humidifique y caliente para que ese moco sea fácil de extraer. O poner una micronebulización simple para humidificar la vía aérea. En teoría, el moco no tendría por qué taparse y no tendría por qué ponerse duro si tenemos un buen manejo de secreciones. A esto le ponemos o le instilamos solución salina o bicarbonato de sodio. Y claro que el moco se remueve, claro. Pero también alteramos el pH a nivel de la mucosa traqueal, cambiando la acidez, ocasionando sangrado, aumentando la presión de succión con presiones excesivas del aspirador. En teoría, no deberían de taparse los tubos si tenemos un buen manejo de secreciones. ¿En qué recaemos? Que no manejamos bien las secreciones y que aspiramos de manera rutinaria e indiscriminada. Dice que es por turno. He escuchado decir, ya voy a entregar la guardia, tengo que aspirar a mi paciente, ¿no? Hay pacientes que en 24 horas no se aspiran. Solamente meten la sonda como para probar, aspiran y lesionan la tráquea o le echan sal. Cambia totalmente el tejido tusilar de la tráquea. Es muy lábil, es muy sensible. Y luego nos preguntamos por qué hay sangrado en la vía aérea, por qué hay secreciones hemáticas. ¿Cómo no va a haber secreciones después de todo esto que les comenté? La aspiración de secreciones no es rutinaria. A través de las curvas de la ventilación mecánica, a través de la auscultación de campos pulmonares en zonas basales, mediales y apicales, en ambos tórax, hemitórax izquierdo, derecho, podemos saber identificar si el paciente requiere. ¿Pero qué creen? Llegó la del turno de la mañana. Dicen que las de la mañana son más tóxicas. Y dicen, me lo tienes que aspirar. No es cierto, grupo. No es cierto. Si el paciente no tiene datos francos, hay buen intercambio, no hay caída en la saturación, no hay cambios en los volúmenes, no hay cambios en las presiones del ventilador,
No hay datos inminentes en registros gráficos del ventilador que me presencie o evidencie secreciones. No le meto esa tripa para aspirar. Ujú. No aspiren de manera rutinaria. Quien aspira de manera rutinaria, pues es lamentablemente decirlos, es que no sabemos identificar cuando el paciente tiene secreciones. Así de fácil. ¿Vale? Entonces, aguas con el moco asesino. Les vuelvo a repetir, la única manera, contestando y regresando a tu pregunta, es maneja bien tus secreciones como debe de ser. Y muchos me dirán, yo no tengo dispositivos de modificación, entonces estamos fallando como hospital. Vamos a hablar con los médicos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para tratar de manejar nuestras secreciones como es, como está escrito. Ojo, es importante recordar que el sistema de humidificación no viene en el paquete del ventilador. Es un dispositivo aparte. Así como cuando compramos los juguetes de los chiquillos, dicen, el juguete no incluye accesorios, ¿no? Se compran por separado. Algo así es en la ventilación mecánica. El ventilador no viene con su dispositivo de sistema de humidificación, es aparte. Y si lo tienen en sus hospitales, hagan uso de ellos, ¿sí? Hagan uso de ellos, que es para mantener, entre comillas, lo más fisiológicamente posible la vía aérea del paciente, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien. Gracias. No hay de qué. Anaid Serrano Paredes comenta, Ajá, algunos médicos indican medicamentos antes de la extubación del paciente. Por ajá. ejemplo, hidrocortisona. ¿Qué tan bueno es esto? Nos expresa Anaid. Esto, la intención de esto es, no está escrito, y de hecho sí lo he visto muy a menudo, así como de manera rutinaria, ¿no? Es como medida profiláctica para ver o prevenir el broncoespasmo en la vía aérea del paciente. Los pacientes recuerden que se vuelven hiperreactores. Hay algunos pacientes que de la nada hacen broncoespasmos, ¿sí? Se extuban y debido al cambio repentino dicen, no, pues quiero evitar un broncoespasmo, ¿no? Entonces le ponen eso con la intención, pues, de disminuir algún estado inflamatorio, alguna respuesta al broncoespasmo. Pues la verdad, no digo que esté mal. Sinceramente, no he investigado eso, no te voy a mentir. Pero pues yo creo que la intención de aquí es prevenirlo, evitar un broncoespasmo y que suceda algún evento durante la extubación, ¿no? Algunos le ponen micronebulizaciones con Conviven, bromuro hepatópico con salbutamol, ¿no? Después del extubar, ¿no? O se quedan con terapia de micronebulización con la intención de prevenir eso, ¿no? Recuerden que al extubar al paciente, pues no nada más es quitar el tubo y ya me voy. Lo ideal es quedarse vigilando a su paciente unos 10-15 minutos, valorar el confort del paciente, tomarle una gasometría posteriormente a la hora o a los 30 minutos, evaluar gases arteriales posterior a la extubación. Repito, mi intención no es que piensen como médicos, sino que de manera automática, doctor, ya se extubó el paciente. ¿Será bueno tomarle una gasometría, doctor? Hay muchas cosas que sí tenemos correlación y que el médico nos tiene que decir, pero la intención de esto es nosotros saberlo y decir al médico se le puede olvidar. Nosotros podemos sugerir, aportar, proponer. Doctor, considero que el paciente está respirando a 42, tiene taquipnea. El paciente podría conllevarle una alcalosis respiratoria, doctor, un deterioro importante de gases arteriales. Doctor, a pesar de tener fracciones inspiradas de oxígeno con sistema de alto flujo purita en el paciente, pues tiene hipoxia. La curva de pulsioximetría me está marcando 60, doctor. Nosotros podemos refutar, grupo, pero obviamente tener buena comunicación con nuestros médicos. Y se los juro que dentro de mi poca experiencia, porque yo estoy seguro que muchos de aquí tendrán más experiencia que yo, y también es muy válida. Pero cuando nosotros tenemos esa comunicación con nuestros médicos, el médico les da libertad, confía ciegamente en su enfermera y en su enfermero. Y se los digo yo, ¿vale? Pero esto cómo se obtiene, pues queriendo hacer las cosas. Mi intención no es que digan, a nosotros no nos toca vaciar orinas, ¿sí? O sea, yo siempre voy en contra de los enfermeros que solo se dedican a tomar presión arterial. Y siempre pongo este ejemplo. Si ustedes le preguntan a la vecina qué hace una enfermera, les dirá, no, pues checa la presión y toma inyecciones, ¿no? Aplica inyecciones y pone sueros. Sin embargo, una enfermera no solo hace eso, chicos. Una enfermera hace eso y miles de cosas más, ¿vale? ¿Alguna otra sugerencia, pregunta, grupo? Los escucho. Bueno, Rafael Enríquez comenta, en los servicios de hospitalización con pacientes que tienen ventilación mecánica, Ajá. ¿cómo se podría llevar a cabo el winning correctamente, considerando que el índice de pacientes por enfermero está rebasado? Muy buena pregunta. Buenísima pregunta. Te lo contesto así sencillo y claro.
Independiente de eso, si hiciéramos el análisis de indicador de acuerdo a la población que tenemos, estamos sobrepasados, necesitamos más enfermeros, así de plano. Esa es una. La otra, COVID vino a sobrepasar el servicio de atención médica. No nos podemos dar abasto. Ahorita ya a lo mejor y en sus hospitales ya hay menos pacientes COVID. No creo que mi hospital sea el único. Desafortunadamente, llevar el seguimiento de paciente COVID, como ya lo vieron hoy, no es tan fácil, es complicado, se requiere de expertise tanto del área médica como del área enfermería. Por eso yo me atreví a asegurar y a decirles desde el primer momento, no aplicamos Winning. Y menos considerando sobrepasar el índice paciente. Y lo dejé muy claro. Winning normalmente se aplica en la terapia intensiva y en 24 horas. Los enfermeros especialistas llevan 2 pacientes. Pero ahora lo peor, ni en la terapia intensiva aplican Winning. De manera correcta, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que no la apliquen. Si se dan cuenta, cuando hacemos Winning en nuestros hospitales, no evaluamos las 26 variables. No las evaluamos. Entonces, lo ideal es pegarlo con la mano, anexar esa hoja y tener la evidencia de que sí aplicamos Winning. De manera protocolaria, como el estudio que les mostré. Con apego y protocolo, se demuestra que el paciente se extuba. Con apego. Es muy difícil, contestando tu pregunta, llevar Winning en el área de hospitalización. Muy difícil. Es complicado, ¿vale? Como estrategia, se puede implementar la hoja de apego e involucrar y capacitar al personal de enfermería. Mi intención con esta charla es demostrarles que si enfermería aplica Winning, es posible hacerlo en apego con conocimiento. Ahí hablaba al último en las conclusiones sobre la capacitación. No solo es tener la hoja por así. Yo podría implementar la hoja como una nueva estrategia de mejora en los servicios para mejorar el índice de pacientes extubados. Yo lo podría implementar. Pero si el personal de enfermería no está capacitado y no conoce, va a ser mucho más difícil. ¿En qué reincide? Primero en la capacitación, en la actualización, que debemos de tomar nosotros como iniciativa. Sin embargo, que decimos, no, mi hospital no me manda a capacitar, menos. Entonces sí debemos de tener iniciativa primero nosotros para capacitarnos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Y Miguel Ángel García comenta, sin hablar de COVID, las patologías restrictivas hay que modificar las vías aéreas mediante la cascada de humidificación, más cuales, aunque no se quiera, se usan micropartículas de agua y aún así hay humedad en estas. En esa vía aérea. Recuerdo en algún tiempo en cursos nos comentaban que sí se podía, pero en ciertos casos, y eso se convertía a higiene bronquial. ¿Qué opinas sobre esto? Todas las vías aéreas se tienen que humidificar. Todas. Un ejemplo. Si tu paciente está enfermo y tiene alguna patología restrictiva, ¿la nariz deja de trabajar? Con eso contesto tu pregunta. Me imagino que hablas de patologías restrictivas, una de ellas EPOC, el paciente que es epocoso y que tal vez vive en su casa con un CPAP y que en la noche hace apnea obstructiva del sueño. ¿A poco la nariz deja de funcionar? En todo momento, la vía aérea artificial mecánica se tiene que humidificar. Esto es fisiología, ¿vale? Las micropartículas no hacen daño como tal. Ojo, aguas aquí. Para eso podemos implementar una nariz artificial o un sistema de humidificación, dependiendo. Hay sus indicaciones absolutas en dispositivos de manejo de las humidificaciones. Tenemos dispositivos activos y pasivos. Hay que saber bien sus identificaciones. Por ahí cuando di la charla de moco asesino, ahí mencioné algunas en específico, diferencias entre los sistemas de humidificación. Pero la vía aérea, para proteger, ¿cómo le llaman específicamente? El sistema mucociliar de la vía aérea, es importante mantenerla humidificada. Si leemos fisiología, ahí está escrito esto. El gas que entra o que inspiramos debe de estar humidificado, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bien, la Asociación Poblana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva felicita ampliamente al ponente, como siempre, un éxito. De igual forma, Anaíd agradece la respuesta a su pregunta. No sé si tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario, ¿verdad? Se hace un debate bastante interesante, las aportaciones que nos pueda arrojar el licenciado. Recordando que pues la ventilación mecánica, como hablan todos los principios y siempre, tanto los modelos teóricos, el respirar, la oxigenación
es fundamental, ¿no? Entonces, por medio de esta, pues hacemos el transporte, ¿no? De todas estas necesidades y en este caso, no tanto a la parte pulmonar, ¿no? Si a nivel generalizado, cómo se ve influenciado y cómo puede ir a ser una afección en cascada. Pablo Vargas comenta, excelente tema, profesor. Entonces, Gracias, si no gracias. tenemos algo más que opinar, algo más que preguntar, agradecemos una vez más al licenciado Manuel Ronis González por haber aceptado el hecho de estar aquí con nosotros esta tarde en la sesión mensual de la ABETIAC. Y justamente como lo dice el spot, ¿no? Un reto para el profesional de enfermería actual. Situación que debemos estar comentando. Afortunadamente la pandemia nos ha venido a dar esa, podríamos llamar esa patadita para que haya un reconocimiento a nivel de todo el equipo multidisciplinario de lo que venimos haciendo. Como comentaba el licenciado, de igual forma es muy importante también cambiar la perspectiva, la visión que tiene la sociedad sobre las actividades que genera la profesional de enfermería, ¿no? Que vamos más allá de una inyección, que vamos más allá de un baño de paciente, que sin menospreciar estas actividades, pues obviamente los que nos dedicamos a la parte crítica están implícitas dentro de nuestro cuidado. Y de igual forma tienen una fundamentación científica. Con el paso del tiempo, pues cada quien ya vamos agarrando cierta afinidad hacia todos los procesos de cuidados que se puedan estar generando de las diferentes especialidades de enfermería. Y por eso, ese es nuestro trabajo, ¿no? Alcanzar la profesionalización. ¿Para qué? Para que cambiemos esa mentalidad que tiene tanto la sociedad como de igual forma la sociedad que está dentro de todo el sistema de salud. Entonces, una vez más, licenciado Manuel, agradecemos su participación. Estar aquí en contacto, recordando que se les harán girar sus constancias como asistentes a esta sesión mensual. Considero que nos deja muchas enseñanzas. De igual forma, considero que nos siembra de igual forma también la duda de investigar algunas otras situaciones y sobre todo profundizar, ¿no? Estos temas que no necesariamente se vinieron aperturando con la pandemia de COVID, ¿no? Si ya eran situaciones con anterioridad, recordemos que la ventilación mecánica es algo que no es nuevo, el manejo del paciente de la vía aérea no es una situación fácil, pero nosotros también lo podemos hacer un poco o menos compleja. Entonces, licenciado, una vez más agradecemos. Si me permite hacerle entrega de su constancia virtual. ¿Para qué? Para que pues hacer el reconocimiento que usted está haciendo para con nosotros. Una vez más, en conjunto, todo el comité de la Asociación Veracruzana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, pues agradece usted la participación y la disposición que ha tenido siempre en relación al apoyo, ¿no? que nos ha estado presentando. No sé si alguien tiene algún otro comentario por abordar. Hola, buenas tardes, maestro Arturo. ¿Qué tal? Bueno, pues para felicitarlos en su sesión académica. Gracias a todos los participantes también por asistir, por estar actualizados en estos temas de vanguardia. Muchas cosas que no sabemos y que hacemos mal por rutina. Qué bueno que hay estas sesiones para ver y actualizarnos más y, como dice usted, generar la duda e investigar. Para eso estamos, las asociaciones. Somos familia Menti, hay que recordarlo. Y pues con este gran ponente que tenemos, el maestro Emanuel Ronis, nosotros tenemos el gusto de tenerlo en un diplomado acá en Puebla. Esperemos próximamente realizar un taller con él. Y pues qué bueno que se dé a conocer todo este tipo de eventos que hacemos. Felicidades a BETIAC por su sesión, un éxito, y pues sigamos trabajando para brindar mejor atención a nuestros pacientes. Felicidades a todo su comité, felicidades maestro Ronis, y pues gracias por compartir todos sus conocimientos. Maestra Carmen, agradecemos la felicitación y pues no nos queda más que seguir siempre adelante. Hago compartido la instancia que entrega la Veracruzana
Creo que se le fue el audio. Lick, Arturo. No se Está desconecta. apagado el micrófono. Lick, Arturo, creo que tiene apagado su micro, Lick. Lick, Ahí podemos visualizar. Sí, ya. Todavía no, pero ya lo escuchamos. Ah, ok. Bueno, entonces comparto. La Asociación Veracruzana de Enfermeras en Terapia Intensiva, filial de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, otorga la presente constancia a Arronis González Emanuel por su participación como ponente en la sesión académica Protocolo de Winning, un reto para el profesional de enfermería, en modalidad virtual con fecha de 26 de febrero del 2022, firmado por un servidor, licenciado en enfermería, José Arturo Morán González, presidente de la BETIAC, y la licenciada en enfermería, Gloria Edith Luna Jiménez, vicepresidenta de la BETIAC. Agradecemos una vez más, licenciada Ronis, por esta participación, sembrando estas dudas que se generan y sobre todo el apoyo que usted nos brinda, ¿no? De igual forma, quiero hacerles mención de que no olvidemos que seguimos aún en lo que es la campaña de afiliación 2022, para lo cual, pues en esto, si se dieron cuenta, hubo una situación en la que muchos de los miembros que actualmente están activos utilizaron la promoción que se lanzó a inicios de años, pero pues probablemente haya personas que tengan el interés de formar parte de nosotros, ¿no? El paso de la voz e irse dando cuenta de cuáles son los beneficios de pertenecer tanto a la filial Veracruz como a la Asociación Mexicana de Enfermeras en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, o en su dado caso, todas las actividades académicas que oferta, pues las diferentes filiales, que son 15 que hay a nivel de toda la República. Para esto, pues que tenemos sesiones gratuitas de las sesiones mensuales de las diferentes filiales, de igual forma descuentos en actividades como cursos, talleres, congresos, diplomados y toda actividad académica que se genere en cualquiera de estas, obviamente con los diferentes carteles donde se está publicando. Ahí van a encontrar los números a los cuales van a poder identificar y solicitar los informes, ¿no? De igual forma, quiero compartir que nos sigan en las páginas de las redes sociales. La más que tiene mayor peso hasta ahorita ha sido la página de Facebook. La van a encontrar como Asociación Veracruzana de Enfermeras en Terapia Intensiva AC. Poco a poco hemos ido aumentando la cantidad de seguidores y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque más que el orgullo de tener seguidores nos da la certeza de que se están interesando en la capacitación del paciente en estado crítico y sobre todo en el cuidado, ¿no? Debemos de seguir, esta es una lucha que debemos estar el día a día. ¿Y cuál es la garantía que nosotros brindamos a la sociedad? Que nuestro cuidado esté siendo de calidad y sobre todo con las mejores bases. De igual forma, pues hago mención que también sigan las páginas oficiales de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Igual en su página de Facebook oficial, la pueden encontrar como AMEMTI, AC Oficial. De ahí van a encontrar todas las actividades académicas que son en relación a ella y a todas sus filiales. Y ahorita lo más importante que debo hacer promoción, que es el congreso que se llevará en el bonito estado de Guerrero, lo que es en la parte de Acapulco, Congreso de Enfermería en Urgencias Trauma, los días 18 y 19 de marzo del 2022. Créanme que por el hecho de ser miembros activos, en este caso de la BETIAC o cualquier otra de las filiales, gozan de ciertos beneficios. Pueden hacer su apartado con el 50%. Esto es en la sede de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Guerrero. Para que las personas que tengan interés, en el flyer están pues todos los informes en cómo podrían presentar y pues hay parte del temario, ¿no? El programa académico, pues de igual forma participa la presidenta de la MEMTI, la maestra Nexeli González de la Paz, el vicepresidente de la MEMTI, el enfermero especialista neurólogo Joseph Tulenion Dimas, personajes de enfermería con una gran trayectoria, personajes de enfermería que tienen cierta credibilidad, tienen toda la experiencia necesaria para poder hacer este abordaje inicial, ¿no?, del paciente trauma de urgencia, recordando que esta atención o esta primera hora, ¿no?, que llamamos actualmente la hora dorada, va a determinar bastante cómo va a ser el porcentaje de supervivencia de la persona, independientemente de que nos los lleven tal vez a las áreas críticas como terapia intensiva, ¿no? Pero
esa primera instalación o primer impacto de la atención del paciente repercute mucho. Y pues duda de esa no hay, que ya tenemos, por ejemplo, profesionales que son especialistas de enfermería con especialidades en las partes urgencias, ¿no? Entonces, las personas que tengan interés en participar, pues pueden solicitar los informes, en su dado caso, comentar a alguno de nosotros para darles quiénes son las personas que lo llevan a cabo. Si no hay más por duda por el momento, de igual forma, trabajan lo que es la parte de los lineamientos para la presentación de carteles, los tipos de investigación, hay liderazgo en urgencia, cuidados de enfermería en urgencias, cuidados de enfermería en trauma y cuidados del paciente crítico. No se pierdan la oportunidad, varias situaciones, pueden ir a Acapulco, por la mañana toman su congreso, por la tarde pues se pueden divertir, su piñita colada, su coco bien frío, frente del mar, viendo la puesta del sol, un sol distinto, ¿no? Un sol por parte del Océano Pacífico. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún comentario, algo que debamos abordar. Debo comentar que no olvidemos que pronto, en estos días, va a estar saliendo la nueva publicidad de la segunda sesión mensual de la BETIAC, en la cual tenemos un tema bastante interesante, que viene relacionado ahorita y está siendo un boom, en el cual se llama oxigenación con membrana extracorpórea y COVID. Todo lo que estamos haciendo, cómo está trabajando la parte médica, cuáles están siendo los cuidados de enfermería en relación a esta oxigenación y dejar o darle pauta a que este pulmón tenga esa recuperación y por medio de estas membranas extracorpóreas poder identificar cuáles van a ser y que tengan esta garantía. Otra cosa que les quiero pedir de favor es que nos apoyen encendiendo sus cámaras para poder hacer lo que llamamos la foto grupal. ¿Esto con qué objetivo? Pues de darnos a conocer y que pues veamos, ¿no? Cuántos hemos estado aquí, que estamos presentes, tenemos el interés para poder estar siempre capacitándonos, ¿no? Siempre he dicho que enfermería nunca tiene una limitante, siempre está presente al favor de... Entonces, si me apoyan en esa parte para encendiendo sus cámaras para nuestra foto virtual. Permítanme un momento. Permítanme un momento y vamos a, yo creo que quedarnos 5 segundos o 10 segundos todos sonriendo porque no vamos a darnos cuenta en qué parte vamos a quedar sonriendo. Entonces, les pido ese apoyo. Viene la primera. Sonrían, todos digamos a BETIAC. 1, 2, 3. BETIAC COVID. Tenemos la primera, vamos porque tenemos la segunda página. 2, 3. Muchas gracias. Y listo, agradezco a todos ustedes su presencia, agradezco el que estén aquí con nosotros. No olviden formar parte de Esperando sus constancias. Las constancias se les harán entrega posterior a la sesión, 7 días hábiles. No desesperemos, créanme que van a estar ahí sus constancias y pues me da mucho gusto el hecho de que hayan estado todos ustedes aquí con nosotros. 92, 93 participantes. Es un grupo bastante considerable y sobre todo pues el impacto, ¿no? que generan todos estos temas actuales en relación al manejo de la persona críticamente enferma. Entonces, no sé si tengamos algún otro comentario que agregar, alguna opinión, alguna pregunta que hacer por parte de alguno de todos los asistentes. Pues creo que no. Entonces, no habiendo esto, una vez más, agradezco su participación en nombre de todo el comité de la asociación. Un servidor, licenciado en enfermería, José Arturo Morán González, presidenta actual de la Asociación Veracruzana de Enfermeras en Terapia Intensiva. Algunos de ustedes ya me conocen por muchas situaciones, compañeros de trabajo, redes sociales, que hemos coincidido algunos eventos académicos. Cualquier situación que necesiten en relación a o cualquier de otras de las filiales, estoy aquí con mucho gusto para apoyarles en ese sentido
Y si no tenemos más, pues por mi parte me despido. Una vez más, le agradezco, licenciado Arronis, por su participación. Y siendo así, que tengan todos una excelente noche y nos vemos hasta pronto.